En los archivos olvidados de Kentucky, entre colinas ondulantes y la densa niebla matutina, reposa una historia que ha permanecido oculta, una narración susurrada por el viento a través de los árboles de Paw Paw Creek. Lo que vamos a desenterrar hoy no es solo un relato de tragedia, sino un misterio que ha resonado por más de un siglo, atrapado entre las paredes de una vieja casa de campo y la fría estructura de una cama de hierro. Este canal no es para todos, y si estás buscando una historia que se desvíe de lo convencional, que te haga cuestionar la fina línea entre la historia y el espectro, entonces has llegado al lugar correcto. Nos adentraremos en los documentos desenterrados durante una restauración en 2025, en un granero antiguo, documentos que prometen revelar el velo de lo inexplicable que ha cubierto a la familia Gadbury durante generaciones. La atmósfera sobre Paw Paw Creek, en el este de Kentucky, en el año 1879, era una de aislamiento profundo y belleza indómita. Era una tierra donde la vida se forjaba con las manos y el destino lo dictaba la naturaleza misma. En este rincón remoto, las comunidades eran pequeñas, unidas por la necesidad y la dependencia mutua. Las noticias tardaban semanas, a veces meses, en llegar, y los forasteros eran una rareza, a menudo vistos con una mezcla de curiosidad y desconfianza. La vida se regía por el ritmo de las estaciones, por el arduo trabajo de la siembra y la cosecha, y por la férrea fe que sostenía a sus habitantes en tiempos de dificultad. La tierra, aunque generosa en sus recursos, también era implacable, cobrándose su peaje en enfermedades, accidentes y con demasiada frecuencia en el ciclo de la vida y la muerte. Es en este escenario donde conocemos a Mary Lee Gadbury, una joven nacida en el corazón de esta remota región. Su existencia estaba intrínsecamente ligada a la tierra que la vio crecer, a los susurros del arroyo y a las promesas de una vida sencilla. Su cabello oscuro y sus ojos, del color de las hojas en otoño, reflejaban una inocencia rural. Su matrimonio con Ely Murphy, un hombre tan carismático como enigmático, marcado por la pérdida y el abandono, prometía un nuevo capítulo, un futuro forjado en la esperanza y la promesa de una familia. Ely había llegado a Paw Paw Creek unos años antes, huyendo de una serie de desgracias personales que lo habían dejado sin parientes ni fortuna. Se decía que había perdido a sus padres y a su única hermana en una epidemia de fiebre tifoidea en Tennessee, lo que le había dejado una cicatriz invisible pero profunda en el alma. A pesar de su pasado sombrío, Ely poseía un encanto particular, una mirada intensa y una sonrisa que podía disipar momentáneamente la melancolía que lo seguía. Este carisma fue lo que atrajo a la joven Mary Lee, quien vio en él no solo a un hombre trabajador, sino también a alguien que, como ella, buscaba construir un hogar y encontrar paz. Antes de continuar con este perturbador relato, quiero preguntar, ¿desde qué estado nos estás escuchando? Déjanos un comentario para que podamos conectar con nuestra audiencia global. La historia de Mary Lee y Ely no es solo un cuento personal. Es un microcosmos de una época, de la lucha por la supervivencia y de los lazos invisibles que unen a las personas a través del tiempo, incluso más allá de la muerte. La vida en Paw Paw Creek, en ese entonces, era un delicado equilibrio entre la dependencia de la tierra y la interdependencia entre vecinos. La leña se recogía a mano, el agua se extraía de pozos, y las noticias importantes, como nacimientos o decesos, se transmitían de boca en boca a caballo o a pie. Era una existencia que exigía resiliencia y una fe inquebrantable en un poder superior, en una época donde la ciencia médica moderna era una rareza, y la superstición a menudo llenaba los vacíos del conocimiento. En este contexto, la comunidad, aunque unida, también era propensa a los rumores y a la creación de mitos, especialmente cuando la tragedia golpeaba de manera inexplicable. El hogar de los Gadbury en Paw Paw Creek, construido con madera robusta y una chimenea de piedra que se erguía orgullosa, era un testamento a la resistencia de sus habitantes y a la determinación de Ely. Las operaciones diarias giraban en torno a la agricultura de subsistencia. Mary Lee, a pesar de su juventud y su constitución algo frágil,
se dedicaba a las tareas domésticas con una madurez que superaba su edad. Molía el maíz, tejía mantas y cuidaba el pequeño huerto que les proporcionaba vegetales. Eli, por su parte, trabajaba la tierra con la determinación de quien busca redimirse, arando con su única mula desde el amanecer hasta el anochecer, construyendo cercas y manteniendo la pequeña granja en funcionamiento. Los primeros meses de su matrimonio transcurrieron con la monotonía rítmica de la vida rural, salpicada por las pequeñas alegrías de las cosechas exitosas y la promesa de una familia. La risa de Mary Lee, poco frecuente pero genuina, se escuchaba ocasionalmente en la casa, disipando por un momento la solemnidad que a menudo rodeaba a Eli. Los vecinos, dispersos por las colinas, se reunían para las iglesias dominicales y las ferias anuales, momentos en los que la comunidad se sentía más unida, compartiendo escasas provisiones y las historias de sus vidas. Sin embargo, no todo era armonía. Los primeros indicios de una perturbación en la aparente calma comenzaron a manifestarse de manera sutil. Los susurros entre las mujeres mayores sobre el pasado de Eli, sobre las sombras que lo seguían desde su niñez, eran apenas perceptibles, pero persistentes. Un fragmento de un diario recuperado, atribuido a la tía de Mary Lee, Rebecca Finch, fechado el 12 de abril de 1880, dice: Eli es un hombre de silencios profundos. Mary Lee lo ama con la ingenuidad de la juventud, pero temo que su corazón es un pozo sin fondo, lleno de penas no dichas. Este pasaje revela una preocupación latente, una intuición femenina sobre una oscuridad que Eli no podía o no quería revelar por completo. Eli era un hombre de presencia imponente, alto y de complexión fuerte, con ojos que parecían haber visto demasiado, incluso para su edad. Se decía que su familia había sido diezmada por la enfermedad años atrás, dejándolo solo en el mundo. Esta soledad lo había moldeado, dándole una resiliencia inquebrantable, pero también una melancolía que nunca lograba sacudirse por completo. Los perfiles de Mary Lee y Eli, documentados en los registros de la iglesia local y en escasos censos de la época, los muestran como figuras típicas de su época, jóvenes que buscaban construir una vida, pero cargados con las expectativas y las tragedias de un mundo duro. Un registro de propiedad de 1881 muestra que Eli había invertido sus escasos ahorros, valorados en $200 y una mula, en la pequeña parcela de tierra. Este era un capital considerable para la época, obtenido con años de trabajo duro y privaciones. La cama de hierro, un regalo de boda traído por Eli de un lejano pueblo minero, era un objeto de belleza inesperada en la sencillez de su hogar, un símbolo de su amor y sus esperanzas compartidas. No era una cama de madera común, sino una pieza de artesanía, con intrincados detalles forjados a mano que contrastaban con la rusticidad de su entorno. Las patas estaban adornadas con pequeños lirios de metal y el cabecero presentaba un patrón de hojas entrelazadas. Para Mary Lee, esta cama era más que un mueble. Era la representación tangible de los sueños que compartían, el lugar donde construirían su familia. En sus cartas a su prima en Kentucky, Mary Lee a menudo se refería a la cama como «nuestro lecho de esperanza». Estas cartas, conservadas por descendientes y descubiertas recientemente, ofrecen una visión íntima de su felicidad inicial y su fe en el futuro. La inocencia y la esperanza que rodeaban a esta cama al principio de su historia son cruciales para entender la macabra transformación que sufriría. Era el corazón de su hogar, el epicentro de su naciente familia y el testigo silencioso de sus esperanzas más preciadas. El evento catalizador que cambiaría la historia de los Gadbury y transformaría una promesa de vida en una tragedia ineludible, ocurrió en la primavera de 1882. Mary Lee, encinta y llena de la anticipación de la maternidad, entró en labor de parto. Las semanas previas habían estado llenas de preparativos. Había cosido pequeñas ropas de bebé a mano, y Eli había construido una cuna de madera tosca junto a la cama de hierro. Lo que debería haber sido un momento de alegría y celebración se convirtió rápidamente en una lucha desesperada contra un destino cruel. Los dolores se intensificaron, las horas pasaron sin alivio, y la partera local,
La señora Perkins, una mujer de manos callosas y sabiduría ancestral, comenzó a mostrar signos de preocupación en su rostro arrugado. Sus métodos, aunque los mejores disponibles en la región, eran limitados. Los registros de la iglesia, aunque escuetos, mencionan el 3 de mayo de 1882 como el día de la Gran Tribulación de Mary Lee, utilizando un lenguaje que reflejaba la comprensión de la época sobre un evento que se consideraba más allá del control humano. La cama de hierro, el lecho nupcial, se convirtió en el escenario de su agonía. Cada quejido de Mary Lee resonaba en la pequeña casa. Eli, desesperado, intentó todo a su alcance, desde compresas calientes hasta rezos fervientes, pero la medicina de la época ofrecía pocas soluciones para las complicaciones severas del parto. La falta de instrumentos adecuados, de conocimientos sobre infecciones y de intervenciones quirúrgicas significaba que muchas mujeres, especialmente en áreas remotas, enfrentaban riesgos enormes. Los gritos de Mary Lee resonaron por la casa. Una sinfonía de dolor que Eli nunca olvidaría. Una melodía que se grabaría en las paredes de madera de la casa. El bebé, un niño esperado con tanto anhelo, llegó al mundo sin vida, y Mary Lee, agotada, rota física y espiritualmente, lo siguió poco después. Su último aliento, un suspiro apenas perceptible. La cama de hierro, empapada en la sangre y las lágrimas de la tragedia, se convirtió en un monumento silencioso a la esperanza perdida, un altar de un sacrificio involuntario. La investigación inicial fue, como era de esperar para la época, rudimentaria y limitada. No había un investigador principal en el sentido moderno. La señora Perkins y Eli fueron las principales fuentes de información para los pocos registros que se hicieron. Los testimonios se basaron en la observación personal y la creencia popular, más que en la ciencia forense. En un pasaje del diario de la señora Perkins, descubierto entre los efectos personales de su bisnieta en 2025, fechado el 5 de mayo de 1882, se lee: el espíritu de Mary Lee parecía aferrarse al niño, no quería dejarlo ir. Una fuerza invisible, como una mano fría, se negaba a soltarlo. La cama, ella era como un ancla para sus almas. Este extracto, escrito con una caligrafía temblorosa, sugiere una comprensión de los eventos que trascendía lo puramente médico, adentrándose en el reino de lo espiritual y lo inexplicable. Los rumores comenzaron a circular por la comunidad, alimentados por el aislamiento y la profunda superstición de la región. Algunos decían que la cama estaba maldita, que había absorbido la desesperación de Mary Lee y el lamento silencioso de su hijo. Otros susurraban sobre un pacto roto, una promesa incumplida que mantenía a las almas atrapadas entre el mundo de los vivos y el más allá. La creencia en espíritus errantes y lugares embrujados era común, y la tragedia de los Gadbury solo sirvió para reforzar estas convicciones. A medida que pasaban los años, la cama de hierro fue arrastrada al viejo granero de los Gadbury, donde Eli, incapaz de verla en la casa pero también incapaz de deshacerse de ella por completo, la dejó abandonada. Olvidada, pero nunca realmente libre de su pasado. El polvo se acumuló sobre ella, capa tras capa, pero la energía residual, la impronta de la tragedia y el dolor, permaneció, invisible para el ojo humano, pero palpable para aquellos con una sensibilidad particular. La familia Gadbury vendió la propiedad en los años 30, y la cama de hierro se convirtió en una pieza más en el inventario de una granja que cambiaba de manos repetidamente a lo largo de las décadas. Los propietarios posteriores, ajenos a la historia oculta de la cama, la consideraron simplemente una antigüedad sin valor, una reliquia polvorienta de una época pasada. Incluso, en un momento, estuvo a punto de ser vendida como chatarra, salvándose por poco de un final ignominioso gracias a la indiferencia más que al aprecio. La cama se mantuvo en el granero, un fantasma silencioso de una historia olvidada, esperando el momento de su revelación. La magnitud completa de los sucesos y el verdadero alcance de la tragedia que se había arraigado en la cama de hierro no se revelaría hasta más de un siglo después, en el año 2025. Fue durante una meticulosa restauración del antiguo granero de los Gadbury,
ahora propiedad de una familia interesada en preservar la historia rural de la región, cuando los trabajadores desenterraron la cama de hierro. Su estructura, aunque oxidada y cubierta de telarañas, aún conservaba la esencia de su artesanía original. Las intrincadas forjas y el diseño único llamaron la atención. La cama fue vendida a una joven coleccionista de antigüedades, Sarah Miller, quien quedó fascinada por su diseño y su evidente antigüedad. Ella no tenía idea del peso histórico, y mucho menos del peso espiritual que acarreaba consigo. Sarah, una aficionada a la restauración de muebles, pasó semanas limpiando y reparando la cama, devolviéndole su antigua gloria, sin saber que al hacerlo, estaba despertando algo más que la belleza del metal. El método de esta revelación fue gradual y profundamente personal, desarrollándose en el seno de la propia familia Miller. La nieta de Sarah, Riley, una niña de 8 años con una sensibilidad inusual y una curiosidad innata, fue la primera en dormir en la cama restaurada. Lo que comenzó como curiosidad infantil, pronto se transformó en una serie de fenómenos inexplicables que fueron escalando en intensidad. Los susurros a medianoche fueron los primeros. Riley describía voces suaves que la llamaban por su nombre, a menudo seguidas por una sensación de ser observada, como si alguien estuviera de pie junto a su cama en la oscuridad. Estas experiencias se intensificaron con el tiempo. Las presencias invisibles se manifestaron como cambios repentinos en la temperatura de la habitación, una brisa fría inexplicable en una noche cálida y sofocante de verano, o el ligero roce de lo que parecía ser una mano pequeña y fría en su cabello o en su mejilla. A veces, Riley reportaba sentir una presión suave sobre su pecho, como si un peso invisible se posara sobre ella mientras dormía. La evidencia física, aunque sutil y esporádica al principio, comenzó a acumularse y a ser innegable para los padres de Riley. Pequeños objetos, como el osito de peluche favorito de Riley, que ella dejaba cuidadosamente en su mesita de noche, aparecían en el suelo por la mañana o en una posición completamente diferente. Una vez, un pequeño dibujo que Riley había hecho, dejado sobre la cómoda, apareció doblado y metido debajo de la almohada de la cama, un lugar donde nadie más lo habría puesto. La mancha de humedad con una forma extraña, que parecía una mano pequeña, apareció y desapareció misteriosamente en la madera del cabecero de la cama, desafiando cualquier explicación lógica. La madre de Riley, escéptica por naturaleza, intentó encontrar explicaciones racionales, atribuyendo los fenómenos a la imaginación de la niña o a corrientes de aire. Pero la persistencia y la extrañeza de los eventos comenzaron a socavar su escepticismo. El momento más escalofriante, la culminación de estos fenómenos y el punto de inflexión para la familia, fue el avistamiento directo del fantasma de un niño. Riley lo describió con una claridad perturbadora. Era un bebé que flotaba sobre la cama, con los ojos tristes, como si estuviera buscando a alguien. En otra ocasión, afirmó haber visto una figura femenina, alta y delgada, con un vestido largo y un rostro cubierto por una sombra, que permanecía junto a la cama, mirando hacia abajo. Esta figura parecía exudar una profunda tristeza. Los padres de Riley, inicialmente escépticos, se vieron obligados a confrontar lo innegable, cuando las experiencias comenzaron a afectar gravemente el sueño y el bienestar emocional de su hija. Riley comenzó a tener pesadillas recurrentes, a negarse a dormir sola y a mostrar un miedo inusual a la oscuridad. Fue entonces cuando buscaron ayuda, contactando no solo a psicólogos infantiles, sino también a historiadores locales y con una mezcla de desesperación y curiosidad a expertos en fenómenos paranormales y folclore de los Apalaches. Fue en este punto que la historia de Mary Lee Gadbury y su hijo nonato comenzó a salir a la luz, pieza por pieza, como un rompecabezas macabro que había esperado más de un siglo para ser resuelto. Los documentos históricos, algunos recuperados de los archivos polvorientos de la Sociedad Histórica de Kentucky, otros hallados en cajas viejas en el ático de antiguos residentes de Paw Paw Creek, que habían guardado cartas y diarios familiares, pintaron un cuadro claro de la tragedia. Un antiguo artículo de periódico, el Paw Paw Creek Chronicle,
de mayo de 1882, aunque eufemístico, anunciaba la pasada de esta vida de la señora Mary Lee Murphy y su infante nonato, tragedias del parto. Este eufemismo ocultaba la verdadera naturaleza de la muerte, un intento de suavizar el impacto de la brutalidad de la vida en el siglo XIX. Las cartas entre los vecinos de Mary Lee, que hablaban de una fatalidad ineludible y la profunda tristeza que se aferró a la casa como una neblina, revelaron la desesperación y el luto que rodearon el evento. Una de estas cartas, de una tal señora Agnes Pritchard a su prima en Louisville, fechada el 15 de junio de 1882, mencionaba: «Se dice que el espíritu del niño no pudo separarse de su madre, y que ambos permanecen atados a la cama que fue testigo de su partida. Es un triste pesar para todos los que los conocimos, y un recordatorio de que algunas almas nunca encuentran la paz». Otro documento, un antiguo inventario de la granja de los Gadbury de 1905, listaba la cama como una cama de hierro vieja, sin valor, ubicada en el granero. Un testimonio de cómo su importancia original se había desvanecido a los ojos de los sucesivos propietarios. Estos descubrimientos, lentamente, unieron los puntos entre los fenómenos paranormales que Riley experimentaba y la tragedia histórica. La cama de hierro no era solo un objeto, era un recipiente, un imán para las almas de Mary Lee y su hijo, que nunca pudieron desprenderse del lugar de su última esperanza y su final. Se reveló que Eli, destrozado por la pérdida y perseguido por el recuerdo de los gritos de Mary Lee, había sido el que arrastró la cama al granero, incapaz de soportar su presencia en la casa, pero también incapaz de deshacerse de ella por completo, como si inconscientemente supiera que era el último lazo tangible con su amor perdido. Un testimonio jurado de un descendiente de Eli, obtenido en los años 70 durante una investigación genealógica sobre la familia Murphy, afirmaba que «mi abuelo hablaba de la cama con una mezcla de pavor y reverencia. Creía que era el lugar donde Mary Lee y su bebé encontraron su último descanso y que sus espíritus aún estaban ligados a ella, buscando lo que les fue arrebatado». Este testimonio fue crucial, proporcionando una conexión directa con las creencias de la familia original. La verdad era que la cama de hierro era el punto de anclaje de un amor materno y filial que trascendió la vida, una conexión tan poderosa que desafiaba la lógica del mundo material. Las consecuencias de esta revelación fueron profundas, aunque no en el sentido legal de juicios y perpetradores. No había culpables vivos a quienes responsabilizar. El verdadero crimen fue la cruel fatalidad de la época y la brutalidad de la naturaleza. Sin embargo, la historia de Mary Lee Gadbury y su hijo, y la cama de hierro como su nexo fantasmal, impactó profundamente a la familia de Riley. Lo que antes era una simple antigüedad, se convirtió en un objeto de reverencia y respeto, imbuido de una tristeza y una historia palpables. La cama fue retirada cuidadosamente de la habitación de Riley y colocada en un espacio dedicado dentro de la casa, una habitación que se mantenía en silencio y con una luz tenue, donde se la consideró un monumento silencioso a las vidas perdidas. La familia, en lugar de temer, desarrolló una especie de empatía y compasión por las almas atrapadas. Buscaron la ayuda continua de historiadores y médiums, no para expulsar a los espíritus, sino para entender mejor la situación y, si era posible, para ver si había alguna forma de dar descanso a los espíritus de Mary Lee y su bebé. Un especialista en folclore de los Apalaches, el Dr. Thomas Hayes, después de examinar la evidencia y la historia, sugirió que los susurros y las apariciones no eran malignas, sino el eco de una necesidad, un deseo de ser reconocidos, recordados y quizás finalmente despedidos. No hubo juicios ni sentencias, pero el legado de Mary Lee y su hijo persistió a través de la cama de hierro. Su historia se convirtió en una leyenda local, contada en voz baja en las reuniones familiares y en los círculos de investigación paranormal. Se convirtió en un caso de estudio en foros online de fenómenos inexplicables, atrayendo la atención de investigadores de todo el mundo. La cama de hierro, una vez un humilde regalo de amor, se transformó en un portal a un pasado trágico, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la asombrosa persistencia del espíritu humano.
El misterio de Mary Lee Gadbury no era un crimen sin resolver en el sentido tradicional de una investigación policial. Era una verdad oculta que la historia había intentado enterrar bajo capas de tiempo y olvido. La cama de hierro no era solo un objeto antiguo. Era el último testigo de un amor inquebrantable, una cuna de esperanza que se convirtió en una tumba silenciosa y que a través de las generaciones continuó susurrando su historia al viento, buscando ser escuchada y entendida. La persistencia de sus almas, atrapadas en el velo entre mundos, nos recuerda que algunos lazos son tan fuertes que ni la propia muerte puede romperlos. La historia de Mary Lee y su hijo es un testimonio conmovedor de cómo los objetos antiguos pueden llevar más que polvo. Pueden llevar almas, esperando ser escuchadas, esperando ser recordadas, esperando encontrar finalmente su paz. ¿Qué otros misterios ocultos crees que pueden estar esperando ser descubiertos en objetos cotidianos?